¿Cuál ha sido la propuesta política o económica central del Partido Socialista Obrero Español en su campaña electoral para el Parlamento Europeo? ¿Acaso ha centrado su discurso en materia sanitaria, en materia educativa, en materia medioambiental o en materia fiscal? No. El centro de su campaña electoral en estas elecciones al Parlamento Europeo ha sido uno muy claro: votad al PSOE para frenar a la extrema derecha. Veámoslo. El Partido Socialista ha articulado una clara estrategia para captar votantes consistente en alentar el fantasma y el espantajo de la ultraderecha, de la extrema derecha, de la derecha radical y de la derecha mala. Como también lo fue, por cierto, para las elecciones generales del 23 de julio, es algo que resultaba bastante evidente desde el mismo spot de campaña del Partido Socialista. Menos ultraderecha, más derechos humanos, menos populismo, más democracia. Pero es que a su vez la candidata del PSOE a estas elecciones al Parlamento Europeo, Teresa Rivera, que a su vez todavía sigue siendo vicepresidenta del Gobierno de España, no ha dejado de pronunciar las palabras derecha y ultraderecha durante los debates y las entrevistas en los que ha participado esta última semana. A continuación podréis encontrar una larga y no exhaustiva recopilación de todas las veces que Teresa Rivera ha tenido en la boca las palabras derecha y ultraderecha durante esta última semana. Vemos como en el programa de la extrema derecha y en el silencio de la derecha, más muros, más polarización. Lo que da miedo, de verdad, es esa alianza de la derecha y la ultraderecha polarizando y construyendo muros con ideas distintas a las suyas, con ataca o se les invita a atacar. Queremos frenar a la ultraderecha y a sus socios que permanecen en silencio ante los tremendos acontecimientos que nos rodean. Pero sí me preguntan por la ultraderecha. Me preguntan con mucha preocupación por la ultraderecha y por la inclinación de la derecha a blanquear a la ultraderecha, en una denuncia falsa de un grupo ultraderechista que se llama Manos Limpias. Ultras de Holanda, la ultraderecha alemana que pide que la Comisión cambie radicalmente y desaparezca como exista, la ultraderecha alemana que pide discriminar entre una ultraderecha buena y una ultraderecha mala, que no existe, evidentemente. Lo cierto es que se empieza introduciendo a la ultraderecha en las instituciones, después se hace lo que dice la ultraderecha, después se dice lo que dice la ultraderecha y se acaba convirtiéndose y alimentando la ultraderecha. Todo esto es muy interesante, pero lo importante, lo que nos jugamos de verdad, es el auge de la ultraderecha. Vean ustedes los programas de Le Pen, de Salvini, de los ultraderechistas alemanes, franceses, suecos, y se darán cuenta de qué puede representar que se hagan con el Parlamento, sumando la gente de Abascal con la gente Señora de Galán. Creo que esa ultraderecha. Creo que este es uno de los grandes problemas, el no haber entendido que la alianza con la ultraderecha es algo que el resto de la sociedad democrática española, y esa posibilidad de que sumen una ultraderecha ascendente con una derecha que coquetea con la ultraderecha es malo, de respeto a las instituciones que están siendo amenazadas abiertamente por una muy buena parte de esa familia ultraderecha y derecha que pretende precisamente hacer implosionar Europa desde dentro. Lo que estamos observando ahora es que esos demócratas cristianos cada vez más conservadores tienden a dividirse y a normalizar o a blanquear una ultraderecha que está presente. Y yo creo que eso explica por qué ha habido polémicas muy importantes. Yo creo que una voz fuerte de Europa con una convicción europeísta de derechos, libertades, es capital. Por tanto, si no lo hacemos y dejamos que la ultraderecha y la derecha tengan mayoría sumando, lo van a hacer. Sí. Y lo que vamos a ver es más polarización, más involución en Europa y más recortes. Yo creo que eso no es bueno para nadie. Yo creo que eso nos deja fuera de carril durante mucho tiempo. Puede ser que la derecha y la ultraderecha saquen una mayoría muy importante. Aquí estamos para evitarlo. En el Parlamento Europeo, así que por favor, id a votar. El Partido Popular lo que está haciendo es una campaña de descrédito, de insulto, de blanqueamiento de la ultraderecha con cero propuestas, y yo creo que eso la gente lo percibe. Lo que estamos advirtiendo es un incremento de la ultraderecha a nivel mundial. No hay una ultraderecha buena y una ultraderecha mala. Es verdad que se produce precisamente en Madrid porque en España hemos logrado frenar ese avance de la derecha y la ultraderecha el pasado
mes de julio y porque de cara a las elecciones europeas ese mensaje de confianza, de no dejaremos que pasen porque los frenaremos en las urnas, es la última barrera que han de conseguir superar para poder ganar aquello a lo que aspiran y que dicen sin ningún tipo de recato, como en esa llamada de Marine Le Pen a Giorgia Meloni a tomar el poder y hacer frente desde el Parlamento Europeo a las instituciones tal cual como las conocemos y deshacer el proyecto. Así que sí, yo creo que es una imagen real de la Europa que podemos vivir si no hay una movilización progresista y democrática en las elecciones del próximo 9 de junio. Decía Carl Smith que la distinción entre amigo y enemigo, esa dualidad conceptual, constituye la esencia misma de la política. Que la política consiste en agruparte, en coaligarte con los tuyos frente a los otros, frente a aquellos que defienden posiciones contrarias a las tuyas, porque los unos no existen sin los otros, y en gran medida los unos se definen en oposición a los otros. Y el PSOE lleva explotando hábilmente desde el año 2019 esta distinción. Los otros, nuestro enemigo, es la extrema derecha y también sus aliados de la derecha. Y por tanto, todos aquellos que queremos frenar a la extrema derecha, nos tenemos que agrupar en un mismo bando como amigos, como aliados. Y eso, en cada una de las elecciones que ha habido desde el año 2019, significa agrupar el voto útil detrás de las siglas de la cabeza visible de esa coalición, es decir, detrás de las siglas del Partido Socialista. Es decir, que azuzando el avispero propagandístico de la derecha y de la extrema derecha, el PSOE consigue capitalizar votos en las elecciones y perpetuarse en el poder, que en el fondo de eso se trata, de manipular los instintos más primarios del ciudadano, como puede ser el miedo, para que éste te entregue acríticamente su libertad, para que éste te obedezca y te sirva sin rechistar. En definitiva, que la campaña electoral del PSOE a estos comicios europeos, como también en realidad a los comicios que hemos tenido previamente durante los últimos años, se resume en unas palabras muy sencillas. ¡Que viene la extrema derecha! ¡Que viene la extrema derecha! Vota PSOE.